Hoy en este canal trataré el tema de los desastres naturales. En este video voy a explicar el concepto de desastre natural. Expondré 4 tipos de estos fenómenos y explicando todo relacionado a ellos. Y finalmente haré una diferenciación entre estos fenómenos de la Tierra con los provocados por la humanidad. Así que vamos de una vez a la cuestión de este video. Como sabemos, la mayoría de los desastres naturales son provocados por cosas que todos o casi todos hemos experimentado o visto cuando menos. Los mismos básicamente son los típicos fenómenos naturales que ocurren en nuestro planeta, que son parte de los ciclos para hacer algo, desde regular la temperatura, bajar la presión del planeta, entre otros. Pero cuando se llegan a rebasar cierto límite de normalidad o tener una dichosa escala, véase la famosa escala de Richter con los terremotos, que enseguida veremos, entre otras, ahí es cuando esos fenómenos pasan a ser desastres, cuando provocan pérdidas humanas de material, infraestructura o en el peor de los casos, extinción de tipos de vida, aunque sería un caso demasiado grave. Estos al ser naturales, recuerden esta palabra y la recalco bastante bien, no hay ninguna manera de prevenir estos o controlarlos hasta acabar con ellos, que de hecho no deberíamos hacerlo para siempre si pudiéramos hacerlo, porque como lo acabo de decir, la mayoría son de utilidad para hacer algo en nuestra tierra, exceptuando seguramente el último caso, pero eso es lo que ahorita voy a comentar. Pero lo mejor que sabemos hacer es estar preparados para la eventualidad así, sobre todo si vives en una zona donde es muy recurrente o hay una posibilidad de que ocurran algún tipo de estos. Pero bueno, una vez explicado qué son en general, vamos a ver qué son y cómo ocurren, ahora explicando 4 ejemplos de los mismos, que no serán tal vez los más recurrentes, pero probablemente son de los más conocidos y que causan morbo para saber cómo son, así que vamos de una vez a esos 4 fenómenos que causan muerte y destrucción por donde ocurran. Erupciones volcánicas. Los volcanes van a la par de otros desastres que son los terremotos y las avalanchas, dependiendo también de dónde esté ubicado el volcán, y el nivel de destrucción depende también de qué tipo de volcán estemos hablando, porque dependiendo de la forma, la ubicación, tamaño y el tipo de erupción que haga puede ser más o menos destructivo. Pero en todos los casos las erupciones empiezan, o pueden ser medianamente intuidas, al ver que la montaña empieza con más actividad sísmica de la normal, o inclusive más fuerte, además de que empieza a liberar más gases. A su vez, si tiene fuentes de agua cercana y las mismas, su nivel de acidez es demasiado alto, más de lo normal, y los gases emanados son más ricos en cantidad de materiales, son indicios muy fuertes de que la montaña estallará en cuestión de horas o días, aunque esto, repito, no garantiza al 100% que vaya a erupcionar, ni cuándo exactamente, algo que lamentablemente no podemos hacer con nuestro nivel tecnológico todavía. Una vez ya llegue la hora de erupcionar, debido a que el magma del interior de la Tierra, que básicamente es tierra fundida, sumado a mucho movimiento de las placas tectónicas, hacen presión sobre el magma, y para liberarla, la expulsan a través de estas estructuras geológicas, subiendo constantemente a través de una estructura, o también mediante la formación de burbujas de magma, que además de obviamente provocar aún más presión, y también la eminente explosión. Generalmente, además de la explosión de lo más famoso de los volcanes, la lava, que básicamente también es roca líquida, aunque se va a la superficie, que aún así no baja de 400 grados centígrados, que viene acompañado también este evento geológico de explosiones que liberan gases venenosos para nosotros, y pues las más violentas inclusive, que hasta el propio volcán llega a colapsar, o también liberando fragmentos de roca como si fuesen meteoros, que obviamente están sumamente calientes, que ese proceso, repito, puede variar dependiendo de muchos factores, y hasta la duración del evento podrá llegar a durar más de 20 años si quisiese, aunque esto es en el caso más extremo. Generalmente los volcanes comunes no duran ni una semana erupcionando. ¿Cuánto daño puede hacer una erupción volcánica? Eso depende de los factores que he ido mencionando, pero pues generalmente provocan destrucción e incendios, tanto por los materiales liberados como ya lo dije, como por los efectos previos al desastre o inclusive posteriores, lo cual hace pérdidas humanas a su vez. Lo más probable para morir en una explosión es por el humo o por las cenizas que expulse la erupción o por un deslizamiento de tierra. Rara vez la gente fallece calcinada por la lava, una muerte nada agradable obviamente. Estos pueden llegar a ser un evento de extinción. Afortunadamente el 99% de las erupciones causan daños a nivel regional o si acaso interregional en el más grave, pero todavía puede haber una posibilidad que es muy remota, pero está presente. Eso sí, una erupción provocada por los hermanos mayores de los volcanes, los supervolcanes, que son domos de lava gigantescos, cubriendo inclusive hasta kilómetros internamente. El más famoso de todos estos es la caldera de Yellowstone en los Estados Unidos, que eso de llegar a explotar sus calderas sería un desastre probablemente a nivel global, porque la explosión de sus materiales puede llegar a afectar el clima del planeta entero, el llamado invierno volcánico, lo cual haría un efecto dominó que probablemente afectaría toda la vida de nuestro planeta. Pero por fortuna estos desastres ocurrieron hace muchísimo tiempo y es muy probable que este siniestro mayor no ocurra hasta dentro de varios miles de años. Probablemente tú, ni yo, ni nuestros tataranietos lo vayan a volver a ver, pero la posibilidad puede estar ahí latente, aunque afortunadamente la mayoría de la población únicamente tiene el riesgo latente de un volcán más pequeño si es que vive ahí, aunque aún así es bastante destructivo, siendo de especialidad para los países cercanos a las zonas altamente sísmicas o donde haya encontronazos con placas tectónicas, que hablando de eso son clave para explicar el siguiente desastre que ahorita veremos: terremotos. Los terremotos, sismos o seísmos, como se les dice en España, son otros de estos eventos que afectan a gran parte de la humanidad, sobre todo las mismas zonas donde frecuentemente hay actividad volcánica como lo acabo de mencionar. Pero ahora enfocándonos en los siniestros tectónicos, como bien sabrás, nuestro planeta está dividido geológicamente
en placas tectónicas, que están flotando básicamente en un mar de magma interno, pero cuando esas placas rozan entre ellas, provocan un movimiento de la Tierra, generando, entre otros, varias fallas de nuestro planeta, que básicamente son lugares donde frecuentemente ocurren estos fenómenos, como tipo aberturas entre las placas tectónicas, generalmente las fronteras de las mismas, pudiendo deslizarse entre ellas de múltiples maneras, separándose, rozando de costado a costado o interponiéndose una a otra por arriba, lo cual genera una cantidad enorme de energía, como si fuese una bomba nuclear o inclusive más, y una presión sin precedentes, provocando al mismo un movimiento de la superficie, porque sí, los sismos son provocados desde el interior de la Tierra, generalmente a un par de kilómetros debajo, pero la magnitud puede llegar a ser tan fuerte que sus efectos lleguen hasta la superficie de la Tierra. Este probablemente es el siniestro más común, porque sí, literalmente en todo el planeta Tierra hay movimientos de este tipo, aunque no provocan cada 5 nanosegundos un desastre al ser muy pequeños estos, porque si le preguntas a un sismólogo cualquiera, te dirá que ocurren de estos cientos de miles al día y millones al año seguramente, aunque los que nos interesan a la población y a nosotros ahorita mismo son los perceptibles, que obviamente afectan a la infraestructura, lo cual provoca muertes generalmente, sobre todo si el sismo es muy fuerte. Si un terremoto es muy fuerte, provocarán daños si es que, para colmo de los males, las estructuras que están cercanas no están hechas para soportarlos. En una zona sin ese tipo de fenómenos es comprensible, porque estos refuerzos no son baratos precisamente, pero si vives por ejemplo en Hawái, Los Ángeles, Santiago de Chile, Ciudad de México, Tokio o en cualquier otra zona del planeta que sea vulnerable a estos siniestros, es pertinente tomar esta medida para salvaguardar vidas humanas. También estos siniestros son imposibles de predecir efectivamente. Lo único que pueden hacer las personas en esas zonas inestables es estar siempre preparadas para una eventualidad, y sobre todo para lo peor, porque estos fenómenos están regulados su intensidad por escalas, al igual que los volcanes y el resto de desastres que veremos. La más conocida de todas es la llamada escala de Richter, aunque obviamente no es la más precisa y la que usan los sismólogos, aunque para efectos del video usaremos la escala, que repito, la correcta y la más precisa es la escala de magnitud del momento o de magnitud local. Con la misma, la magnitud de un terremoto puede ir desde uno micrométrico, los que producen en masa en todo el planeta, uno que solamente provoque movimientos en las cosas del hogar, o los que ya empiezan a sacudir los autos de las calles, que los edificios parezcan de plastilina, y también que suenen las malditas alertas sísmicas. Y los más infrecuentes, pero más peligrosos, son los que pueden llegar a causar daño en miles de kilómetros o destruir zonas enteras, que estos jamás se han registrado o muy pocas veces, probablemente provocados por otros fenómenos que vienen afuera de este mundo, aunque siguen siendo naturales, eso sí, que enseguida veremos. Siendo hasta la fecha de hoy el peor sismo en toda la historia de la humanidad, o que al menos fue registrado, fue el ocurrido en Valdivia de Chile en 1960, llegando a una escala de 9.6 en la escala de Richter. Y deja todo el movimiento y desastre en su lugar de origen, que obviamente no fue poco, sino que los desastres y muertes llegaron inclusive hasta la otra costa del Océano Pacífico, así que ya te imaginarás todo lo que provocó a lo largo de todo el planeta. Aunque hablando del Océano Pacífico, vamos a explicar a continuación un desastre natural que tiene que ver con esto, uno de los que probablemente no le pase a muchas personas, pero no deja de ser destructivo y morboso de saber cómo funciona, que enseguida veremos. Huracanes. Este probablemente es el más complicado y que requiere muchos factores específicos para que se llegue a formar, además de que obviamente no se hace en todos los lugares del mundo, únicamente en zonas con mar y que tengan ciertos requisitos para que sean propensos a estos fenómenos meteorológicos, que de estos requisitos es que el lugar esté ubicado arriba o abajo del ecuador de la Tierra, por una fuerza que impide que se formen sobre esta línea imaginaria, siendo las zonas donde más ocurre esto es en el Pacífico, sobre todo en la costa de México y de Asia, el Caribe, el Océano Índico y por las Micronesias también. Los mismos se forman en aguas cálidas y con cierta temperatura, por eso no verás un huracán en la Antártida o en Rusia, siendo en pocas palabras la acumulación de vientos fuertes y multitudes de tormentas eléctricas, llenado por la rotación de nuestro planeta sobre el ojo del huracán, siendo las zonas más peligrosas del mismo, que al estar totalmente rodeado por el caos que lleva el fenómeno, aunque por fortuna los mismos se deshacen rápidamente al recorrer largas distancias, además de que obviamente cuando una vez tocan tierra pierden categoría en otra escala que tienen estos mismos fenómenos, así que por obviedad quienes únicamente pueden llegar a correr riesgos son aquellas personas que vivan directamente a las playas cálidas o cerca de las mismas, y sobre todo esto llega a ocurrir en época de lluvias, ya que como este fenómeno tiene grandes velocidades en su viento, se llevará todo lo que se le ponga a su paso, pudiendo ser desde una persona o un poste de luz hasta una casa entera si quisiese, aunque afortunadamente sus desastres naturales, si los provoca la misma tierra, es probablemente uno de los que más beneficia, porque estos ayudan a los caudales de los ríos y limpiar el agua inclusive, aunque sí, no dejan de ser destructivos para la infraestructura humana. Impactos cósmicos.
Por último, lo que vamos a ver dentro de esta tetralogía de desastres naturales es lo que más es improbable de pasar o de ser potencialmente peligroso. Pero si llegan a juntarse las circunstancias y la bendita casualidad cósmica, nunca mejor dicho, podría provocar este desastre un evento a nivel de extinción total de la vida de nuestro planeta en el más grave de los casos. Aunque a su vez es el más fácil de explicar, obviamente nuestro universo tiene objetos que cautivan a nuestros ojos a través de las fotografías que nos traen las agencias espaciales. Están a miles de quintillones de kilómetros de nuestra pequeña canica azul en el espacio. Aunque si los viésemos con nuestros ojos, probablemente nos moriríamos de la impresión. Aunque no solo por esto nos podemos morir afuera de nuestro hogar, sino que también porque el universo tiene miles de cuerpos que de toparnos con ellos son muy peligrosos. Desde un agujero negro, una estrella de neutrones o una supernova a punto de colapsar y estallar. Aunque lo que más afecta y tiene preocupados a muchas personas es el impacto de un cuerpo espacial con nuestro planeta. Ya sea una roca de miles de toneladas que se impacte, que aunque sea de 1 o 2 kilómetros, con la velocidad que lleva acumulada, puede provocar un desastre en nuestro planeta, algo que ya ha pasado varias veces en el pasado remoto, cosa que seguramente acabó con muchas formas de vida en nuestro planeta, como los más famosos, los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Y de dónde vienen estos objetos potencialmente destructores de la vida en los mundos? La mayoría de los que pueden o impactan, porque sí, todo el tiempo nos caen estos objetos, aunque el 99% de los mismos son del mismo tamaño suficiente para que sean incinerados en nuestra atmósfera por la fricción que provoca la misma, vienen de nuestro propio sistema solar, ya que además del que el mismo tiene 2 cinturones de asteroides, hay muchos objetos regados que están vagando por ahí. Lo que los atrae a la Tierra es debido a la gravedad, las trayectorias que coincidan al estar rotando también con el Sol y también que el propio sistema solar se mueva a través de la galaxia, porque sí, todos los objetos dentro de la Vía Láctea se mueven con ella, lo cual hace que de a poco algún objeto más grande se vaya a impactar algún día con nosotros o otro de nuestros planetas vecinos. Aunque esto no ocurre tan seguido, tiene una razón de ello: Júpiter, inesperadamente nuestro hermano más grande y gaseoso, al ser tan masivo y con un campo gravitacional muy grande, mucho de lo que puede caer en Marte, la Tierra, Venus o Mercurio es desviado por Júpiter, hasta inclusive a veces por el propio Marte, que en pocas palabras, muchas de las ocasiones en las cuales seguramente no estaría ahorita yo contándoles a ustedes estas cosas son gracias al planeta más grande de nuestro sistema solar, que nos impide algunos pedrones que podrían caernos en la cabeza y matarnos a todos. Bastante afortunado, la verdad. Ahora sí, por último en este video vamos a hacer una diferenciación bastante importante. A los desastres que hemos visto en este video son desastres naturales, pero mucha gente los confunde con desastres medioambientales, que estos términos no son lo mismos, ya que este último concepto hace referencia a todas las idioteces provocadas por la humanidad en su conjunto o por individuos o grupos en particular, siendo esta la principal diferencia. Porque una cosa es que un volcán haga erupción para liberar presión de la tierra, un incendio forestal natural elimine a las plantas muertas que ocupan espacio y perjudican a las vivas y que ayudan al propio ecosistema, a que una empresa se haga la muy ambientalista al quitar accesorios de sus productos por motivos ecológicos, entre muchísimas comillas, perjudicando inclusive más irónicamente para solo hacerse creer la muy ambientalista y generar más dinero para sí misma. O que un barco petrolero desperdicie miles de galones y se desparrame en el océano, matando probablemente a la fauna y flora que esté ahí. Esa es una de las grandes diferencias entre estos dos tipos de fenómenos. Y fíjate tú, uno de los casos que hemos visto ahorita, los huracanes específicamente, ahora parece que ya no será tan natural que digamos, ya que el maldito cambio climático que provocamos nosotros inclusive va a hacer, y ya lo está haciendo de hecho, que los huracanes sean ahora más frecuentes, aparezcan en lados que antes parecía cada mucho tiempo, y hasta lo peor de todo, que sean aún más violentos de lo que ya son. Pero lo peor de todo esto es que son efectos provocados, si llegan a ser muy pero muy severos inclusive, pueden que no solo afecten a una zona pequeña del planeta, sino que, como por ejemplo el cambio climático, el más grave de todos estos desastres medioambientales, afectará a todos por igual, llevándose lentamente a una extinción de nosotros mismos, sin importar quién sea. Si no hacemos algo pronto, probablemente acabaremos todos, absolutamente todos, sufriendo las consecuencias de esto. Que a diferencia de lo que ocurre con un desastre que podemos evitar en algún futuro, o simplemente esperar a que pase y estar preparados porque es una parte de la composición y comportamiento natural de nuestro planeta Tierra, a uno que la propia humanidad provocó por motivos impertinentes o simplemente por accidentes graves provocados por nosotros mismos. Que esperemos que esto se pueda reducir y que solamente estemos preocupados por lo que ocurre naturalmente y no algo provocado por nosotros mismos.